Buenas, estimados estudiantes. El día de hoy veremos lo que son las derivadas trascendentales o trigonométricas. Veremos elementos para recordar. Como primero, recordar las propiedades de los límites, tener a mano las fórmulas, las propiedades de las derivadas y tener a mano las fórmulas, reglas exponenciales y las notaciones matemáticas. Por último, las propiedades trigonométricas y para finalizar desarrollemos cada uno de los ejercicios. El siguiente conoceremos las fórmulas, las básicas. La número 1 es la derivada de x de un logaritmo natural de v, que va a ser igual a la derivada de x de v sobre v. La número 2, la derivada de una exponencial, la cual va a ser igual a la constante de esta por la derivada de su exponente. Miremos la siguiente. La número 3, la derivada de dx va a ser igual al seno de v. Todo esto va a corresponder al coseno de v por la derivada de v. La número 4, la derivada de x del coseno de v va a ser igual a menos el seno de v por la derivada de v. Esta, la derivada de la tangente de v va a ser igual a la secante al cuadrado de v por la derivada de v. Si ustedes ven, todas llevan la misma secuencia, solo debemos de irnos fijando en cada una de lo que son las fórmulas. En la siguiente diapositiva empezaremos a ver el primer ejercicio que dice la función de x es igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos 4x. Todo esto va a corresponder a b. ¿Qué fórmula voy a utilizar yo? Vamos a utilizar la siguiente, que va a ser la fórmula 1. Cuando hablamos de que de la derivada de x, la derivada de x va a ser igual al logaritmo natural de ¿quién? De v. Y todo esto va a ser igual a la derivada de dx de v sobre v. Eso es lo que nosotros hemos realizado en esta parte, en esta parte de acá. En esta parte de acá, que es lo que hemos derivado. Según lo que nos dice la fórmula, derivamos toda la parte que estaba dentro del paréntesis, siempre recordando que este valor no va a cambiar, siempre lo vamos a mantener. La derivada de x al cuadrado va a ser 2x a la 1 menos, sabemos que este es una variable 4, que corresponde a 1, 4 por 1 va a ser 4. Sobre lo mismo que ya tenemos en la parte de abajo. Posteriormente terminamos de tratar de llevarlo a su más mínima expresión. La derivada de esto va a ser 2 y de esto va a ser 0. Entonces 2 menos 0 no va a tener y nuestra respuesta va a ser esta de acá ahorita. Pasemos al siguiente ejercicio. Número 2, en el cual nos dice la función de x va a ser igual a un medio de la exponencial elevado a la x y esta misma elevada a la 2 menos 1. ¿Qué fórmula es la que nosotros vamos a ocupar ahí? Si tratamos de recordar, vamos a ocupar la que dice la derivada de ¿quién? La derivada de dx de sobre u, perdón, elevado a la u va a ser igual a esto mismo, que va a ser una constante por la derivada de u. Regresemos acá a nuestro ejercicio que estamos desarrollando. Acá. Medio, abrimos corchete que va a ser igual. Esto no lo podemos obviar, va a pasar a ser lo que es una constante. Y tenemos e elevada a la... Elevamos todo esto, x al cuadrado menos 1, menos la derivada de ¿quién? La derivada de lo que es la x. Todo esto va a ser igual a que yo tenga
Esto no va a cambiar, pero esto sí, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a que yo tenga este con este, yo los puedo eliminar. Veamos acá. Este 2 con este 2 yo los puedo eliminar, entonces me va a quedar la siguiente función. Entonces, como esto ya lo elimino, me queda x, menos x va por todo este elemento que encontramos aquí adentro. Pasemos a nuestro siguiente ejercicio, que es el número 3, donde nos menciona que va a ser teta, va a ser igual al 3 seno de teta. ¿Cuál es la fórmula que nosotros vamos a utilizar ahí? Va a ser la que tenemos nosotros, que es la derivada de x, de dx, del seno, ¿de quién? De v. Todo esto va a ser igual, dice, al coseno, el contrario de él, al coseno de v por la derivada de dx, ¿de quién? De v. Ahí tenemos la fórmula que nosotros vamos a utilizar para desarrollar el ejercicio. Entonces tenemos, aplicando la regla, este es una constante que lo vamos a hacer por el coseno de teta por la derivada de teta. Este siempre lo mantenemos con una constante y esto, como es una constante, va a ser igual a 0. Entonces prácticamente solo esto se elimina y esto nos queda, miren, 3 el coseno de teta. Veamos el siguiente, que es el coseno de 6x al cuadrado, en el cual vamos a utilizar la siguiente fórmula, que dice que va a ser la derivada de dx de quién, del coseno de v, va a ser igual a menos el seno de quién, de v, por la derivada de x de v. Acá. Entonces tenemos acá. Ya haciendo la derivada nos queda menos seno de 6x al cuadrado por la derivada de lo que le corresponde al seno. Pasamos a la siguiente línea, la derivada de esto, como es constante, no lo voy a derivar, sino que lo traslado cuál está por la derivada de esto, 6 por 2, 12, y aquí 2 menos 1 nos queda 12x. Continuando, vamos a arreglar esto porque acá ya no lo puedo. Bueno, si ustedes quieren, lo podemos dejar más pequeñito y este solo nos va a quedar 12. ¿va? Entonces, nos quedaría acá la derivada de 12 por el seno de 6x al cuadrado. Y a partir de esta, nosotros podríamos sacar una segunda derivada. Me gustaría que algunos trataran de hacer el intento de hacer la segunda derivada. Veamos el ejercicio 5. El ejercicio 5 me está hablando del seno de 2x al cubo más 1. Aquí me he adelantado yo poniéndola en contra la segunda derivada, pero con que aprendamos a sacar la primera creo que va a ser más que suficiente. Entonces, aquí, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la siguiente que dice la derivada de dx del seno de v, va a ser igual al coseno de quién, de v, por la derivada de x de v. Acá es. Entonces veamos. Busquemos el puntero y veamos. Ya teniendo esto, dice que todo esto va a ser a la derivada del coseno. ¿Esto qué va a ser? Coseno por la derivada de b, que esto va a ser b de 2x al cubo más 1 por la derivada de b, que va a ser 3 por 2, 6, 6x. Y como se convierte en 1, siempre nos va a quedar igual. Sigamos a la siguiente. Entonces, esto nos queda 6x al cuadrado por el coseno
de 2x más al cubo. Acá yo ya la puse esta de acá, nosotros ya estaríamos llegando a lo que es la primera derivada, en esta de acá. Si yo quiero, puedo seguir encontrando lo que es la segunda derivada. Como podemos ver acá, acá hay un producto. En esta parte de acá, podemos ver que aquí hay un producto. Miren, un producto. De acá yo ya puedo partir con lo que es la segunda derivada, que la segunda derivada, ¿se acuerdan de lo que era la suma? Que para la segunda derivada ocupábamos, vamos a cambiar esto para escribirlo, aplicábamos para la segunda la que era la del producto. La derivada de dx va a ser igual a u por b. Esa era. En el cual nosotros acá venimos y dice que la derivada de esto va a ser igual a que yo tenga en la primera u se va a volver constante por la derivada de la v. Posteriormente b se vuelve constante y por la derivada de u, que es lo que hemos hecho acá. Miren. Esta se vuelve constante 6x por la derivada de todo este elemento acá. Luego este se vuelve, vamos a poner nombre para que no, uno es u y el otro es b. Vamos a hacer el cambio. Este va a ser u y este va a ser b, para que comprendamos un poquito mejor lo que estamos realizando. Entonces, ya teniendo eso, este se vuelve una constante en primer paso por la derivada de b, más esto hoy se convierte en una constante por la derivada de lo que era u. Ya sacando acá, sabemos que coseno, lo que hemos visto anteriormente, es menos senos. Sacamos la derivada de esto, que es 3 por 2, 6x al cuadrado, más esto lo paso tal cual es y saco la derivada de este. Acá me gustaría que ustedes lo terminaran de simplificar si es que tienen la simplificación. Veamos la siguiente. Número 6. Que dice que es la derivada de la función de x de una tangente. En esta nosotros vamos a hacer lo siguiente, que dice que esto va a ser igual, la tangente dice que va a ser igual a la secante al cuadrado de la v por la derivada de v. Ahí lo tenemos. Entonces venimos acá, cambiando el puntero, y ya lo tenemos. Todo esto, como es un ejercicio sencillo, secante al cuadrado de este de acá. No hay más que derivar. Entonces, hoy seguimos acá. Todo esto, como esto está elevado a una potencia, esto lo bajamos, lo que dice de las exponenciales 2 por la secante de 2 menos 1 por la derivada de x. Esto es igual 2 por la secante de x. Acá estaríamos realizando nuestro último ejercicio. Posteriormente les voy a entregar lo que es su guía de trabajo, la cual en la guía de trabajo lo van a hacer por afinidad, lo van a crear la guía en equipos de 5. Esos son los equipos que me van a realizar. Luego veamos cuál es nuestra. Aquí finalizamos, ¿verdad? Les doy la atención y me gustaría que me regalaran las observaciones de esta presentación o video. Gracias.